Aquí nos metimos a la derecha. Donde está un cerro es el centro de nacimiento de el dios mexica Huitzilopochtli. Entonces sí, Huitzilopochtli nació en Chapantongo. Antes de responder de qué se trata este proyecto, es necesario presentar un contexto general de situaciones y temas clave para comprender mejor qué se pretende hacer. Esto de alguna forma inició cuando, al dar un paseo motero en el estado de Hidalgo para probar el funcionamiento de una cámara en el casco, recordé la siguiente información que alguien me había comentado respecto a esta zona. Aquí nos metimos a la derecha a un poblado que se llama Zimapantongo, donde está un cerro que, de acuerdo a las crónicas prehispánicas rescatadas y los vestigios y hallazgos realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ese cerro se dice que es el centro de nacimiento de el dios Huitzilopochtli, el dios mexica Huitzilopochtli. Y Zimapantongo pertenece al municipio de Chapantongo. Entonces sí, Huitzilopochtli nació en Chapantongo. Tiempo después, me pareció que el tema era interesante y quise saber más, porque tenía nociones muy básicas de ese dios mexica, pero necesitaba profundizar al respecto. Así que la primera pregunta fue: ¿quién es Huitzilopochtli? De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Huitzilopochtli es el nombre del dios mexica de la guerra, que algunos investigadores traducen al español con el significado de colibrí zurdo o colibrí del sur. Esta importante deidad es relacionada con el sol y, de acuerdo con la mitología de esta cultura, es hijo de Coatlicue, diosa de la fertilidad, y de Tonatiuh, el sol joven. También es hermano de Coyolxauhqui, la luna, y de los Censohuitznahua, las 400 estrellas. Además, Huitzilopochtli fue quien ordenó a los mexicas fundar México Tenochtitlan, en el lugar donde encontraran al águila posada sobre un nopal y devorando a una víbora de cascabel. Investigando más, encontré relatos interesantes sobre el nacimiento de Huitzilopochtli, donde, según las historias mexicas, Coyolxauhqui y los 400 Censohuitznahua, al enterarse del embarazo de su madre, Coatlicue, planearon quitarle la vida, por lo que, para dar a luz a Huitzilopochtli, tuvo que huir a un cerro denominado por los mexicas como Coatepec. Este dios nació completamente adulto, con armas y destrezas de un guerrero, que además era zurdo. Al llegar sus hermanos, los enfrentó y derrotó, convirtiendo así a su hermana en la luna y a sus hermanos en las estrellas. Por este hecho, en la cosmovisión mexica, el sol, es decir, el día, al aparecer vence a la noche, es decir, a la luna y las estrellas.
A partir de estos relatos, se tiene que Huitzilopochtli nació durante el solsticio de invierno, lo que se puede interpretar como el 21 de diciembre de nuestro calendario. Y con base en la evidencia arqueológica, también se sabe que el mítico cerro Coatepec corresponde al que actualmente se conoce como Cerro de Hualtepec, ubicado en el municipio de Chapantongo, en el estado de Hidalgo. Para conocer mejor la historia de cómo es que descubrieron que ese cerro de Hualtepec correspondía al mítico cerro de Coatepec, tengo una cita con el contador Roberto Galván, mejor conocido como Don Beto o Betito. Él tiene muchos antecedentes de todo ese proceso de investigación. Don Betito es oriundo de aquí de Chapantongo y se ha constituido una especie de cronista del municipio y tiene muy claras diversas historias que tienen que ver con acontecimientos importantes de este municipio. El señor Roberto Galván González, contador público de profesión, en el año 2016 recibió por parte del gobierno municipal el nombramiento vitalicio y honorífico de cronista del municipio de Chapantongo como reconocimiento a sus méritos y aportaciones culturales. Mucho antes de ese año y hasta la actualidad, Don Beto investiga, documenta y visita distintas zonas y eventos relevantes para el municipio. Entre las diversas historias que ha documentado está la del Cerro de Hualtepec. Según lo recopilado en informaciones, en las historias y todo eso, el Cerro de Coatepec o Cerro del Hualtepec es el Cerro de las Serpientes. Me interesó mucho y como cronista de Chapantongo he estado visitando las comunidades, el Cerro del Hualtepec. Ahí me han informado que hay piedras labradas y que ahí duró, de acuerdo a los informes que he tenido, que duraron 28 años los aztecas. Pero en ese transcurso de esos 28 años, el sumo sacerdote se dio cuenta que no era el lugar elegido, ya que faltaba algo muy importante, que era el lago. Y ahí no existía ningún lago. Nada más habían encontrado el águila arriba del nopal devorando una serpiente cascabel. Amigos, les voy a contar una anécdota que pasó el día del festival en el Cerro de Coatepec o Hualtepec para conmemorar el dios de fuego Huitzilopochtli. Se invitaron a varias escuelas para danzar y poner sus danzas típicas que traían cada escuela. Asimismo, había varios cantantes tipo náhuatl. Pero la anécdota que les voy a contar es que cuando la escuela preparatoria, que lleva por cierto el nombre de Preparatoria de Hualtepec, empezó a hacer su danza, tendría 1 minuto de iniciar la danza de la lluvia, cuando de repente empezó a llover, y al llover, al minuto, señores, una gran sorpresa, cayó una granizada en todo el valle de allá de Zimapantongo, del Cerro del Hualtepec, el cual subió entre unos 10 y 15 centímetros de granizo. Imagínense esa anécdota de la naturaleza, en la cual empezaban a bailar la danza de la lluvia, comenzó a llover y al minuto cayó la granizada. Hubieran visto qué hermoso se vio todo ese valle lleno con una blancura hermosa. Esa es la anécdota
del primer festival que se hizo en el cerro de Huastepec o Coatepec. La siguiente pregunta obligada es, ¿y dónde queda Chapantongo? Bien, pues el municipio de Chapantongo se localiza en una amplia región conocida como el Valle del Mezquital y es uno de los 84 municipios del estado de Hidalgo. Cuenta aproximadamente con 40 localidades, casi todas ubicadas en el ámbito rural, y en las cuales es posible encontrar una importante diversidad de lugares de gran relevancia por su flora, fauna, ecosistemas, aspectos históricos, arqueológicos, culturales y gastronómicos. Hasta aquí con el contexto. Ahora sí, a responder la tercera pregunta que da nombre a este primer episodio, es decir, ¿y de qué trata esto? La respuesta concreta y breve es que este es un proyecto audiovisual que tiene como propósito principal dar a conocer los interesantísimos sitios e historias que conserva el municipio de Chapantongo, recorriendo diversos caminos y destinos, muchos de ellos poco conocidos y que dan como resultado las rutas de Huitzilopochtli. Quienes busquen más opciones para hacer turismo de aventura, de naturaleza, cultural, rural, religioso o gastronómico, atentos porque aquí es muy probable que encuentren su nueva hoja de ruta, teniendo a Chapantongo como brújula. Además, si la deidad con mayor relevancia para los mexicas decidió nacer en este municipio, varios motivos importantes existirán detrás de este hecho y mucho vale la pena venir a descubrirlo.